Bienvenidos a un nuevo video de su amigo Don Historia Universal. Hoy veremos la larga historia de los reyes de Inglaterra desde la unificación de los reinos anglosajones. Durante más de 1000 años, una línea de reyes y reinas ha llevado la corona de Inglaterra. Una historia tejida con conquistas, traiciones, alianzas y revoluciones. Desde la espada de Athelstan hasta la era digital de Carlos III, esta es la travesía de una monarquía que ha sobrevivido al tiempo, cambiando junto con su nación, pero siempre portando el peso de la corona. Athelstan, nieto de Alfredo el Grande, es coronado en 927 como el primer rey de una Inglaterra unificada. Con él comienza la historia real del Reino de Inglaterra. Bajo su mando, los reinos anglosajones se integran y se fortalecen. Le siguen Edmundo I, que combate a los vikingos. Luego llega Edred, quien continúa consolidando el trono frente a las amenazas nórdicas. A su muerte, sube al trono su sobrino Edwy, joven e inexperto, cuyo reinado breve da paso a su hermano Edgar el Pacífico. Edgar reina con justicia y estabilidad, siendo uno de los soberanos más respetados de la era anglosajona. Bajo su mandato se fortalece la Iglesia y el orden. Su hijo, Eduardo el Mártir, muere asesinado en circunstancias turbias, abriendo paso a Etelredo el Indeciso. Etelredo II, quien desde el año 991 luchó contra constantes invasiones vikingas y llegó incluso a pagar tributos a los invasores para conservar la paz. Más adelante Etelredo, tras tomar decisiones hostiles contra los nobles de origen danés, desata la furia del rey danés Sven, que tras varias expediciones lograra invadir Inglaterra siendo proclamado rey por el Witenagemot, una antigua asamblea anglosajona. Su reinado dura apenas 6 semanas y este muere por sus heridas en batalla. Luego su hijo llamado Canuto el Grande lucha contra Etelredo y luego contra su heredero Edmundo II por el trono de Inglaterra, siendo Canuto el ganador de esta contienda y tomando matrimonio con Emma de Normandia, la viuda de Etelredo II, esto para afianzar su legitimidad. Al morir Canuto, el trono lo toma primero su hijo, Haroldo Harefoot, al proclamarse rey de Inglaterra en 1037. En 1940, al morir, toma posesión su hermano Canuto Hardenut, quien murió 2 años después. Tras la muerte, Eduardo el Confesor subió al trono tras el colapso del dominio danés en Inglaterra. Hijo de Etelredo el Indeciso y de Emma de Normandía, su reinado fue relativamente pacífico, aunque estuvo marcado por la fuerte influencia de la nobleza, especialmente de los poderosos condes como Godwin de Wessex. A pesar de sus cualidades piadosas, fue canonizado en 1161. Eduardo fue un monarca débil en lo político. No tuvo hijos, lo que generó una grave disputa por la sucesión. Según algunas fuentes, habría prometido el trono a Guillermo de Normandía, pero a su muerte, en 1066, fue sucedido por Harold Godwinson, lo que desencadenó la invasión normanda. Año 1066. Tras la muerte de Eduardo el Confesor sin herederos, Harold II toma el trono, pero Guillermo de Normandía, reclamando el derecho sucesorio, invade Inglaterra y derrota a Harold en la histórica batalla de Hastings. Así nace una nueva era, la dominación normanda. Guillermo I, conocido como el Conquistador, no solo toma la corona, sino que transforma radicalmente el reino. Implacable en su consolidación del poder, aplasta rebeliones y reorganiza la tierra inglesa para sus seguidores normandos, desplazando a la nobleza anglosajona. Ordena el Domesday Book, un censo detallado sin precedentes que proporciona una radiografía económica y social del país. Esta obra se convierte en una herramienta vital para la administración del reino. Guillermo también introduce un sistema feudal centralizado y fortalece la autoridad real, marcando el inicio de una nueva clase gobernante normanda. Su reinado establece las bases del poder monárquico medieval en Inglaterra, con castillos como la Torre de Londres como símbolo de su dominio. La lengua, las costumbres y el sistema legal inglés comienzan a transformarse bajo su influencia. Guillermo no solo conquista un trono, redefine un país.
Guillermo II, llamado Guillermo el Rojo, heredó el trono en 1087 tras la muerte de su padre, el Conquistador. Gobernó Inglaterra con mano firme durante 13 turbulentos años. Autoritario, ambicioso y en constante conflicto con la Iglesia, su reinado estuvo marcado por rebeliones nobles, tensiones con su hermano Roberto de Normandía y una lucha encarnizada por mantener el control. Enrique I, el más joven de los hijos de Guillermo el Conquistador, tomó el trono en 1100 tras la misteriosa muerte de su hermano, Guillermo II. Astuto, educado y determinado, Enrique fue un monarca de intelecto afilado y mano de hierro. Consolidó el poder real firmando la Carta de las Libertades, precursora de la futura Carta Magna. Su vida terminó con una tragedia: la muerte de su único hijo legítimo en el naufragio del barco blanco. Con su linaje en peligro, Enrique nombró heredera a su hija Matilde, sembrando las semillas de una guerra civil. Año 1135. El rey Enrique I muere sin heredero varón. Su hija Matilde, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, es la legítima sucesora, inteligente, decidida, y mujer en un mundo que no acepta reinas. Pero su primo, Esteban de Blois, nieto de Guillermo el Conquistador e hijo del poderoso conde de Blois, aprovecha su cercanía y popularidad en la corte. Con el apoyo de nobles y clérigos, toma el trono. Así comienza la anarquía, 20 años de guerra civil. Matilde logra capturar a Esteban, pero no logra reinar. El reino se divide y la ley desaparece. Matilde nunca llevará la corona, pero su lucha allana el camino para su hijo, Enrique II. Y de esa guerra surgirá la poderosa casa Plantagenet. Tras años de guerra civil, un nuevo monarca asciende al trono de Inglaterra, Enrique II, hijo de Matilde y conde de Anjou. A los 21 años, inicia el reinado de la poderosa casa Plantagenet. Ambicioso y brillante, Enrique forja un imperio que se extiende desde Escocia hasta los Pirineos. Un rey viajero, incansable, reformador. Fortalece la justicia, crea los jurados y limita el poder de los varones. Su legado daría forma al sistema legal inglés, pero su reinado también estuvo marcado por la tragedia. Su feroz disputa con Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, culmina con el asesinato del prelado en la catedral y mancha su legado. Enrique II fue el arquitecto del estado Plantagenet. De su linaje nacerían reyes legendarios y guerras sin fin. Muere Enrique II. Su hijo Ricardo I, el legendario Corazón de León, sube al trono. Un rey cruzado, valiente y ausente. Pasa casi todo su reinado combatiendo en Tierra Santa. Regresa brevemente a Inglaterra, pero muere en 1199 durante un asedio en Francia. Le sucede su hermano, Juan I, llamado Sin Tierra. Juan pierde territorios en Francia, se enfrenta al Papa y a sus propios nobles. En 1215, presionado, firma la Carta Magna, el primer gran límite al poder real. Muere en 1216. Su hijo, Enrique III, hereda el trono con solo 9 años. Reina más de 50 años, pero su debilidad política genera conflictos con los varones. Durante su reinado, el parlamento empieza a tomar forma. Enrique deja un reino más estable, pero también un trono debilitado. En 1272, tras la muerte de Enrique III, su hijo Eduardo I sube al trono. Alto, decidido y temido, será recordado como el martillo de los escoceses. Su reinado se caracteriza por la conquista de Gales, donde construye una serie de castillos imponentes para consolidar el control inglés, y por una feroz campaña militar contra Escocia, que desata años de conflicto con líderes como William Wallace. Pero Eduardo no fue solo un guerrero. Fortaleció la autoridad de la corona, impulsó reformas legales y convocó parlamentos más representativos, sentando las bases del sistema político inglés. Murió en 1307, dejando un reino más centralizado y una Escocia aún indomable. Eduardo II sube al trono en 1307 tras la muerte de su padre, Eduardo I. A diferencia de su padre,
Eduardo es débil en el gobierno y más interesado en el ocio que en el liderazgo. Su favoritismo hacia cortesanos como Piers Gaveston genera el descontento de la nobleza, provocando tensiones internas y humillaciones públicas. En 1314, su mayor derrota llega en la batalla de Bannockburn, donde los escoceses, liderados por Robert de Bruce, vencen al ejército inglés, consolidando la resistencia escocesa. Su gobierno se deteriora rápidamente. Nobles rebeldes, crisis económicas y la traición de su propia esposa, Isabel de Francia, lo llevan a ser depuesto en 1327. Meses después, Eduardo II muere en cautiverio bajo circunstancias oscuras, marcando uno de los reinados más caóticos de la monarquía inglesa. Eduardo III sube al trono en 1327 tras la deposición de su padre. Fuerte y ambicioso, restaura la autoridad real y lidera a Inglaterra en la Guerra de los 100 años contra Francia, reclamando el trono francés. Bajo su mando, surgen héroes como el Príncipe Negro y victorias clave como Crécy y Poitiers. Su reinado también ve el auge del Parlamento y el inicio de la peste negra. Eduardo III muere en 1377, dejando un legado de gloria militar y una Europa en guerra. Ricardo II, hijo del Príncipe Negro, asciende al trono en 1377 con solo 10 años, tras la muerte de su abuelo Eduardo III. Durante su juventud enfrenta la rebelión de los campesinos en 1381, y aunque logra calmar la revuelta, su reinado se vuelve cada vez más autoritario. Choca con la nobleza, persigue rivales y gobierna con arrogancia. Finalmente es depuesto en 1399 por su primo, Enrique de Lancaster, quien se convierte en Enrique IV. Así termina el turbulento reinado de Ricardo II, el último Plantagenet directo. Enrique IV toma el trono en 1399 tras derrocar a su primo Ricardo II, iniciando la dinastía de los Lancaster. Su ascenso marca una ruptura en la línea real, lo que genera revueltas y cuestionamientos a su legitimidad. Durante su reinado enfrenta conspiraciones, rebeliones nobles como la de los Percy y conflictos con Gales. A pesar de los desafíos, logra mantener el control del reino. Enfermo y debilitado, muere en 1413, dejando el trono a su hijo, el carismático Enrique V. Enrique V sube al trono en 1413, decidido a restaurar el poder inglés en Francia. En 1415, lidera una de las victorias más legendarias de la historia inglesa, la Batalla de Agincourt, donde su ejército derrota a fuerzas francesas muy superiores. Astuto y valiente, firma el Tratado de Troyes en 1420, convirtiéndose en heredero del trono francés. Pero su reinado es breve. Muere en 1422 con solo 35 años, dejando un reino en guerra y un hijo menor de edad como heredero. Enrique VI hereda el trono en 1422, siendo solo un bebé, tras la muerte de Enrique V. Su reinado está marcado por la pérdida de casi todos los territorios ingleses en Francia y por su debilidad como gobernante. Piadoso pero ineficaz, cae en crisis mentales y pierde el control político. Su fragilidad desencadena la Guerra de las Dos Rosas entre los Lancaster y los York. Depuesto 2 veces por Eduardo IV, Enrique VI muere en prisión en 1471. Símbolo trágico de un reino dividido. Eduardo IV, líder de la Casa de York, toma el trono en 1461 tras derrotar a los Lancaster en la Guerra de las Dos Rosas. Joven, carismático y hábil en batalla, consolida su poder con victorias militares, aunque su reinado es interrumpido brevemente por un golpe. Recupera el trono en 1471 y reina con firmeza hasta su muerte en 1483.
Eduardo estabiliza el país tras años de guerra civil, pero su muerte deja el trono en manos de su hijo menor, abriendo la puerta a nuevas intrigas. Eduardo V, hijo de Eduardo IV, se convierte en rey en 1483 con solo 12 años. Nunca llega a ser coronado. Su tío, Ricardo de Gloucester, lo encierra en la Torre de Londres junto a su hermano menor. Poco después, los declara ilegítimos y asume el trono como Ricardo III. Los dos príncipes desaparecen misteriosamente, un enigma que conmociona a Inglaterra hasta hoy. Eduardo V, el rey niño, reina apenas 2 meses y se convierte en una de las figuras más trágicas de la historia inglesa. Ricardo III toma el trono en 1483 tras declarar ilegítimos a sus sobrinos, Eduardo V y su hermano. Su breve reinado está envuelto en sospechas por la desaparición de los príncipes en la torre. Aunque intenta reformar la justicia y el gobierno, su legitimidad es ampliamente cuestionada. En 1485 es derrotado y muerto en la batalla de Bosworth por las fuerzas de Enrique Tudor. Con su caída termina la Casa de York y nace la dinastía Tudor. Enrique VII sube al trono en 1485 tras vencer a Ricardo III en la batalla de Bosworth, poniendo fin a la Guerra de las Dos Rosas. Funda la dinastía Tudor y se casa con Isabel de York, uniendo las casas enfrentadas. Astuto y calculador, estabiliza el reino, reforma las finanzas y refuerza la autoridad real. Su reinado marca el inicio del Renacimiento inglés y prepara el camino para una nueva era de monarcas poderosos. Muere en 1509, dejando el trono a su hijo, Enrique VIII. Enrique VIII reina desde 1509 y se convierte en uno de los monarcas más famosos y polémicos de Inglaterra. Su obsesión por asegurar un heredero varón lo lleva a enfrentarse al Papa y romper con Roma, fundando la Iglesia Anglicana. Esta decisión no solo cambia la religión del reino, sino también su política y cultura para siempre. Ordena la disolución de los monasterios, acumula poder y riqueza y gobierna con puño firme. Se casa 6 veces, ejecuta a 2 de sus esposas y deja tras de sí una nación dividida, pero más centralizada. Enrique VIII no solo es un símbolo del absolutismo, sino el arquitecto de una Inglaterra moderna y religiosa a su manera. Eduardo VI, hijo de Enrique VIII y su tercera esposa, sube al trono en 1547 con solo 9 años. Aunque su reinado es breve y gobernado por regentes, marca un giro decisivo hacia el protestantismo. Bajo su mandato se implementan reformas religiosas radicales. Se introducen el libro de oración común y la misa en inglés. Enfermo de salud, muere en 1553 con solo 15 años, dejando el trono en una crisis sucesoria que encenderá nuevas tensiones en Inglaterra. A la muerte de Eduardo VI en 1553, Inglaterra enfrenta una crisis sucesoria. Para evitar que su hermana católica, María, acceda al trono, Eduardo nombra heredera a su prima protestante, Juana Grey. Con solo 16 años, Juana es proclamada reina, pero reina apenas 9 días. María reúne apoyo popular, depone a Juana y la ejecuta. Así se convierte en María I, decidida a restaurar el catolicismo, marcando uno de los episodios más tensos de la historia Tudor. María I, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, asciende al trono en 1553, decidida a restaurar el catolicismo en Inglaterra. Su reinado está marcado por la persecución religiosa. Muchos protestantes son ejecutados, lo que le gana el apodo de María la Sanguinaria. Se casa con Felipe II de España, un matrimonio impopular que genera descontento. Su intento de revertir la reforma fracasa, y tras su muerte en 1558,
El protestantismo vuelve con fuerza bajo su hermana Isabel. Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, asciende al trono en 1558 tras la muerte de su hermana María I. Reina durante 45 años en un periodo de estabilidad y esplendor conocido como la Era Isabelina. Restablece el protestantismo, derrota a la Armada Invencible de España en 1588 y apoya las artes, el comercio y la exploración. Soltera toda su vida, es recordada como la Reina Virgen. Bajo su mando, Inglaterra se transforma en una potencia mundial y cultural. Jacobo I, hijo de María Estuardo y primer rey de la Casa de Estuardo, hereda el trono inglés en 1603 tras la muerte sin herederos de Isabel I. Ya era rey de Escocia como Jacobo VI y con su ascenso une por primera vez las coronas de Inglaterra y Escocia. Promueve la Biblia del rey Jacobo, una obra clave del inglés moderno, pero su reinado enfrenta tensiones religiosas, como la conspiración de la pólvora. Su gobierno sienta las bases para los conflictos del futuro. Jacobo I muere en 1625 a los 58 años. Carlos I, hijo de Jacobo I, hereda el trono en 1625 y pronto entra en conflicto con el Parlamento por el poder absoluto y la religión. Su decisión de gobernar sin Parlamento durante 11 años y sus intentos de imponer el anglicanismo en Escocia generan enorme oposición. Las tensiones explotan en la Guerra Civil Inglesa entre los realistas y los parlamentarios liderados por Oliver Cromwell. Derrotado, Carlos es juzgado por traición y ejecutado en 1649, el único rey inglés decapitado por orden judicial. Con su muerte, Inglaterra se convierte brevemente en una república. Tras la ejecución de Carlos I en 1649, Inglaterra se convierte en una república, la Commonwealth. El poder cae en manos de Oliver Cromwell, quien gobierna como Lord Protector. Aunque promete libertad, impone un régimen autoritario y puritano. A su muerte en 1658, su hijo fracasa como sucesor y la monarquía pronto será restaurada. Carlos II llega al trono en 1660 tras el colapso del protectorado, marcando la restauración de la monarquía. Hijo de Carlos I, gobierna con prudencia, buscando equilibrio tras años de guerra y república. Su reinado es conocido por la vida cortesana, el resurgir de las artes y eventos como la Gran Plaga de 1665 y el Gran Incendio de Londres en 1666. Aunque tolerante en lo religioso, su simpatía por el catolicismo genera tensiones. Muere sin herederos legítimos en 1685, dejando el trono a su hermano Jacobo II. Jacobo II, hermano de Carlos II, sube al trono en 1685. Su abierto catolicismo y su intento de imponer tolerancia religiosa alarman a los protestantes. Cuando nace su hijo varón católico, temiendo una dinastía católica, nobles protestantes invitan a su yerno, Guillermo de Orange, a invadir. Jacobo huye a Francia sin luchar. Así ocurre la Revolución Gloriosa de 1688, que pone fin al absolutismo en Inglaterra y establece una monarquía constitucional bajo Guillermo III y María II. Guillermo III y María II ascienden al trono en 1689 tras la Revolución Gloriosa. Gobernando como monarcas conjuntos, su reinado afirma el poder del Parlamento y limita la autoridad real con la Declaración de Derechos de 1689. Esta etapa consolida la monarquía constitucional en Inglaterra. Mientras María muere joven en 1694, Guillermo continúa solo hasta 1702, enfrentando conflictos europeos como la Guerra de los 9 Años
y defendiendo el protestantismo en el reino. Ana de Gran Bretaña, última monarca de la Casa de Estuardo, reina desde 1702 hasta 1714. Durante su reinado, en 1707, se firma el Acta de Unión que une oficialmente Inglaterra y Escocia en el Reino de Gran Bretaña. Aunque tiene 17 embarazos, solo un hijo logra vivir hasta los 11 años. Su reinado ve el auge del sistema parlamentario moderno y conflictos como la Guerra de Sucesión Española. A su muerte, el trono pasa a la Casa de Hanover, marcando el fin de una era. En 1714, tras la muerte de Ana sin herederos, el trono británico pasa a Jorge I, un príncipe alemán que nunca esperó gobernar Inglaterra. Elegido por su fe protestante, llega sin hablar el idioma ni conocer el país. Su desconexión con los asuntos locales hace que los ministros asuman mayor poder, allanando el camino al sistema parlamentario moderno. Aunque impopular, su reinado estabiliza la sucesión protestante y consolida la nueva Casa de Hanover. Jorge II, hijo de Jorge I, reina desde 1727 hasta 1760. Fue el último monarca británico en liderar tropas en batalla, en Dettingen, 1743. Aunque su relación con el Parlamento fue distante, su reinado vio la consolidación del sistema de gabinete y el ascenso de Robert Walpole como primer ministro. Durante su mandato, el Imperio Británico se expande, pero también enfrenta la rebelión jacobita de 1745. A su muerte, el trono pasa a su nieto, Jorge III. Jorge III reina desde 1760 hasta 1820, uno de los mandatos más largos de la historia británica. Bajo su gobierno, el imperio pierde las colonias americanas tras la Guerra de Independencia, pero gana fuerza en otros frentes, especialmente durante las guerras napoleónicas. Patriota y devoto, su reinado también está marcado por episodios de inestabilidad mental. En sus últimos años, su hijo actúa como regente. Jorge III deja un legado de transformación imperial y cambio político profundo. Jorge IV ejerce como príncipe regente durante los últimos años del reinado de su padre y asume el trono en 1820. Amante del lujo, el arte y la arquitectura, impulsa el estilo regencia con obras como el Royal Pavilion. Sin embargo, su vida privada escandalosa y su impopularidad marcaron su reinado. Gobernó en tiempos de tensión social y cambio político, pero su legado cultural perdura. Muere en 1830 sin hijos legítimos. Guillermo IV, hermano de Jorge IV, reina desde 1830 hasta 1837. Apodado el Rey Marinero por su pasado naval, apoya reformas clave como la Ley de Reforma de 1832, que amplía el derecho al voto. Su reinado breve allana el camino para la era victoriana. Victoria sube al trono en 1837 con solo 18 años y reina durante más de 63 años, marcando una era de expansión imperial, avances industriales y reformas sociales. Su reinado da nombre a toda una época, la era victoriana. Fue símbolo de estabilidad y moral tradicional, mientras el Imperio Británico alcanzaba su máxima extensión. Su matrimonio con el príncipe Alberto fue una historia de amor emblemática. A su muerte en 1901, deja un legado de modernización y poder global sin precedentes. Eduardo VII sube al trono en 1901, tras la muerte de su madre, la reina Victoria. Conocido por su estilo cosmopolita y su vida social activa, da un nuevo aire a la monarquía británica. Durante su breve reinado, se convierte en un hábil diplomático, promoviendo la paz en Europa mediante alianzas claves. Su época, la eduardiana, refleja una sociedad elegante pero al borde de grandes transformaciones. Muere en 1910. Jorge V asciende al trono en 1910 tras la muerte de su padre, Eduardo VII. De carácter serio y comprometido, guía a Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, enfrentando uno de los mayores desafíos en la historia del país. En medio del conflicto,
En 1917, renuncia a los títulos alemanes de la familia real y cambia su apellido dinástico a Windsor, reforzando su identidad británica en tiempos de tensión nacional. Su reinado también enfrenta agitación social y el inicio del fin del imperio. Jorge V se convierte en un símbolo de estabilidad en una época de cambios profundos. Eduardo VIII se convierte en rey en 1936, pero su reinado dura menos de un año. Enamorado de Wallis Simpson, una mujer estadounidense divorciada, decide abdicar del trono para poder casarse con ella, provocando una crisis constitucional. Es el único monarca británico en renunciar voluntariamente. Tras su abdicación, recibe el título de Duque de Windsor y vive gran parte de su vida en el exilio. Murió en 1972 a los 77 años. Jorge VI asumió el trono en 1936 tras la sorpresiva abdicación de su hermano, Eduardo VIII. A pesar de su tartamudez y carácter reservado, se convirtió en un monarca ejemplar. Durante la Segunda Guerra Mundial, se negó a abandonar Londres durante los bombardeos, fortaleciendo el espíritu nacional. Con el apoyo de su esposa Isabel y el primer ministro Churchill, fue un símbolo de unidad y coraje. Su reinado también marcó el inicio de la descolonización del imperio. Murió en 1952, dejando el trono a su hija, Isabel II. Isabel II fue coronada en 1952, en un mundo aún marcado por la posguerra. Su reinado se convirtió en sinónimo de continuidad en tiempos de cambio. Vio nacer y evolucionar la Commonwealth. Enfrentó escándalos en la familia real, guerras, crisis políticas y el acelerado avance del siglo XXI. A pesar de todo, se mantuvo como un símbolo de estabilidad y servicio, ganándose el respeto de millones dentro y fuera del Reino Unido. Conocida por su disciplina y sentido del deber, fue reina bajo 15 primeros ministros, desde Churchill hasta Liz Truss. Su liderazgo sereno y constante hizo de ella una figura histórica incomparable. Tras su muerte en 2022, el mundo despidió a la monarca más duradera de la historia británica. Carlos III se convierte en rey en 2022 tras la muerte de su madre, Isabel II. Con más de 70 años como heredero, llega al trono con experiencia y una larga trayectoria en causas como el medio ambiente, la arquitectura y el diálogo interreligioso. Su coronación simboliza la continuidad, pero también el desafío de renovar la monarquía en una época de cambio y escepticismo. Acompañado por su esposa, la reina consorte Camila, busca mantener la relevancia de la corona en una sociedad en transformación. Más de 1000 años han pasado desde que los primeros reyes unificaron estas tierras bajo una sola corona. Reyes jóvenes y ancianos, amados y odiados, han subido al trono entre gloria y tragedia. La monarquía británica ha caído y resurgido, ha cruzado mares, guerras y revoluciones, y sin embargo, permanece. Como un espejo del alma inglesa, adaptándose, resistiendo. Hoy, bajo el reinado de Carlos III, la historia sigue escribiéndose. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. Si te gustó, no olvides suscribirte y seguir descubriendo la historia que aún vive en cada rincón del pasado. Se despide tu amigo de Don Historia Universal. Hasta la próxima.